La gracia de Jesús sea con todos ustedes en esta noche. Bienvenidos a este tiempo de enseñanza. Le damos gracias al Señor porque nos permite un día más poder estar aquí con ustedes y compartir este precioso tiempo. Vamos a hablar hoy con el tema el Sabbat, un tema muy importante, muy bueno. Le pido que se ubique conmigo allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10. Estaremos dando lectura a la palabra de nuestro Señor y Dios en esta linda y preciosa hora. Amén. Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10. Leemos su palabra, dice: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y quisiera leerle una vez más. Dice: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Recordemos que el tema de esta enseñanza titula el Sabbat. Y allí donde está, levante su mano y diga conmigo: yo soy buena tierra y esa palabra va a dar fruto en mi vida. Yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. Amén. En principio, cuando Dios creó al hombre y la creación, habla en el capítulo 2 del libro de Génesis que una vez que Dios hubo acabado todo, Dios reposó en el día séptimo y santificó Dios este día porque había reposado en él de todo lo que había hecho. Luego vemos, pasado el tiempo, cuando Dios llama a Abraham, que Abraham recibe la promesa de una tierra la cual fluía leche y miel, y que se titula como la tierra del reposo, la tierra del descanso. Esta misma tierra o esta misma promesa le es trasladada a Isaac, y luego a Jacob. Cuando el pueblo de Israel toma posición de esta promesa, ya una vez que Dios levantó a Moisés y luego como sucesor de Moisés entra Josué, ya estando ellos en la tierra prometida, la tierra del descanso, la tierra del reposo, vemos luego en el libro de Salmos que el salmista David cita y dice, se lo quisiese leer, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, porque cuando el salmista David está citando, y si pudiese por un momento irse a Salmos 95:7, solo por un pequeño momento, Salmos 95:7, para que podamos dar entrada a este mensaje que hemos titulado el Sabbat. Salmos 95:7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado. Versículo dice: y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masha, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Si la nación de Israel ya estaba en la tierra prometida, que Dios había hablado a Abraham, tierra que representaba el reposo y el descanso para esta nación, ¿por qué vemos mucho tiempo después, ya que Josué les había entregado la tierra a ellos, como Dios lo había usado y respaldado? ¿Por qué vemos ahora un David que habla de un nuevo día de reposo? Si ya ellos habían entrado al descanso y al reposo, ¿por qué en el libro de Salmos está ahora el salmista hablando y diciendo
Como juré en mi ira y en mi furor, no entrarán en mi reposo. Entonces vemos que hay un reposo que va más allá de algo físico. Vemos de un reposo que aún sigue latente y que está allí para los hijos de Dios. Y este reposo es el descanso del hombre que recibe una vez que ha venido o se ha acercado a Jesucristo. Entonces, si usted estuvo conmigo, Dios reposó después de haber hecho la humanidad, después de haber creado el mundo. Luego Dios le da una promesa a Abraham de una tierra que representaba también el reposo. Después que ellos reciben ya esta tierra, vemos nuevamente al salmista David o al rey David hablando de un nuevo reposo. Entonces, quisiera primeramente que usted y yo entendamos algo. Sabbat proviene del sábado. ¿Por qué Sabbat? Porque así se le conocía, el Sabbat, el día del descanso, el día del reposo, el día de quietud, el día de paz, el día en el que se adoraba y contemplaba la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel no entró al reposo después que Dios le hizo la promesa a Abraham y que Dios usó a Josué para tomar posesión de la tierra prometida? ¿Cuál fue la causa de la que el pueblo de Israel no pudo entrar al reposo? ¿Por qué no entraron en el reposo? La primera cuestión por la que ellos no tuvieron acceso a ese reposo es por la desobediencia. Y en el mismo libro de Hebreos capítulo 4, si usted lee conmigo el versículo 10 al 11, dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de todas las obras como Dios de las suyas. El versículo 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La desobediencia del pueblo de Israel fue lo que lo mantuvo a ellos lejos, o lo que no les permitió acceder a esta promesa o a este descanso de reposo. Entonces, ¿por qué no entraron en el reposo? Punto principal: por la desobediencia. ¿Por qué tampoco no pudieron entrar en el reposo? Por la incredulidad. Mire lo que dice capítulo 4, versículo 2 de Hebreos: porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La nación de Israel sale del pueblo de Egipto y se halla en el desierto, y muchos de ellos no pueden alcanzar esta promesa de reposo, de descanso, porque desobedecen a Dios. Y una de las causas principales que les impidió entrar al reposo fue la desobediencia. Y otra de las cosas que les fue obstáculo para entrar al descanso fue la incredulidad. Aunque ellos habían visto la mano de Dios obrar de manera grandiosa y poderosa en sus vidas, aún así seguían dudando. Y de una y de otra manera se iban en contra de Dios con reclamos, con quejas, y nunca estaban agradecidos por las cosas que Dios estaba haciendo en sus vidas. Entonces, dos cosas que nos impiden entrar es la desobediencia y la incredulidad. Y como tercero es el pecado. Yo quisiera leerle desde el versículo 7 del libro de Hebreos, en el capítulo 3, dice: por lo cual dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, la voz de Dios obviamente, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La desobediencia, la incredulidad y el pecado de la nación de Israel los dejó morir a muchos de ellos en el desierto, y no pudieron entrar a la promesa que Dios le dio a Abraham cuando entró toda la nación a través del instrumento que fue Josué. ¿Por qué hay muchas personas que no pueden descansar en la presencia y en el descanso de Jesucristo?
Se lo vuelvo a repetir, por la desobediencia, por la incredulidad y por el pecado. ¿Quién es el día de reposo? El día de reposo no es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero leerle el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 8, dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él es el Señor, Él es el dueño, Él es el reposo prometido de Dios para nosotros. Si ya Dios hubiese dado reposo a la nación de Israel cuando entraron a la tierra prometida, no hubiese el rey David hablado en el libro de Salmos acerca de un reposo. Dice: si oyeres hoy su voz, habla de un presente, no habla de un pasado. Dice: no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me provocaron, y vieron mis obras, dice. Luego dice: me disgusté y juré que no entrarían en mi reposo. Entonces podemos ver que hay un reposo para el pueblo de Dios, es Jesucristo. Cuando usted y yo tomamos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, hemos tomado en nuestras vidas el reposo y el descanso prometido de Dios para su pueblo. Por eso Jesús declaró: porque el Hijo del Hombre es el Señor, es el dueño, Él es el que posee el día de reposo. ¿Qué era el día del reposo? Era el día en que nadie hacía absolutamente nada de trabajo. Ese era un día de descanso, un día dedicado a Dios. Por eso es que, aunque el pueblo de Israel quizás lo guardó, pero muchas veces no entendió que eso era sombra de Jesucristo, porque Cristo es el descanso de Dios para el hombre. Cristo es el reposo de Dios para el hombre. Quien ha recibido a Cristo ha recibido el reposo, la paz, el descanso de poder vivir descansadamente o tranquilamente mientras estemos aquí en la tierra. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No le quiero hablar de que usted no va a tener ninguna dificultad en medio del camino. Lo que quiero enseñarle en esta noche es que Jesucristo es el descanso de nuestra vida, que sin importar qué tan grandes sean las cosas que estemos atravesando, la paz de Dios reposará en nuestros corazones, nos fortalecerá y nos dará el ánimo, el aliento de seguir adelante, pues sabremos que no estamos solos, sino que Él está en nosotros, que ya no estamos divagando como la gente que no tiene esperanza, que nosotros tenemos esperanza, y esa esperanza es Jesucristo, y que en Cristo Jesús yo tengo reposo, yo tengo paz, yo tengo tranquilidad. No hay afán que pueda estorbarme, no hay dificultad que pueda traerme preocupación. Yo tengo descanso absoluto en Jesucristo. Jesucristo es el día del reposo. Y quiero citarle algunos textos en los que vamos a ver qué acontecía en el día de reposo, y que todo esto es lo que usted y yo recibimos en Jesucristo. Descanso de toda obra. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Antes de continuar, quisiera hacer un pequeño paréntesis y explicarle algo. El primer día de la semana no es el día lunes, sino el día domingo. Porque obviamente si usted cuenta del día lunes al domingo, entonces el día séptimo sería el día domingo. Pero el día primero de la semana era el día domingo. Y eso es lo que da el resultado de que el día sábado sea el día séptimo. Por eso titulamos esta enseñanza el Sabbat, el reposo, el descanso. Lo que le acabo de leer enseña que Dios reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Cuando usted viene a Cristo, haya descanso de todo trabajo. Cuando usted llega a Jesucristo, haya descanso de toda obra. Cuando usted llega a Jesucristo, haya la paz. Cuando
usted llega a Jesucristo porque en el día de reposo había descanso. Eso es lo primero que tiene que entender. En el día de reposo había descanso. Cuando usted y yo venimos a Cristo, es entonces cuando verdaderamente podemos descansar. Cuando usted y yo venimos a Cristo, es donde usted y yo podemos dormir tranquilos. Por eso el salmista David decía en el libro de Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y recuerde que David era un hombre que atravesó muchos problemas, pero cuando usted y yo estamos en Cristo Jesús, Él es nuestro reposo, y en nuestro reposo usted y yo hallaremos paz. Aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, aunque las cosas se levanten y se presenten de manera adversa, su sueño no será interrumpido porque su corazón estará rebosando de paz. El apóstol Pablo dijo en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Y dijo, y la paz de Jesucristo guardará vuestro corazón y vuestra mente en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús usted y yo tenemos paz. En Cristo Jesús, en el día de reposo, acontecían cosas que se las voy a leer ahora mismo. Mire lo que dice el libro de Marcos capítulo 3 versículo 4. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Había un hombre allí en la sinagoga que tenía su mano enferma y era día de reposo. Y dice que en ese día de reposo Jesús sanó la mano de este hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro reposo y solo usted en reposo o en Cristo Jesús usted va a hallar paz, pero también va a hallar sanidad. Y hay muchos milagros que Jesús hizo en el día de reposo, dando a entender que en Él había sanidad, que en Él había paz. Quiero leerle lo que dice Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13 desde el versículo 10, mire lo que dice. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús le vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Versículo 16. Jesús les dice a los que estaban allí presentes, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Jesús vemos en una ocasión sanando a un hombre que tenía su mano enferma en un día de reposo, dando a entender que en Cristo Jesús, que Él es el reposo prometido, hay sanidad. Que en Cristo Jesús hay paz, hay descanso, pero que en Cristo Jesús hay liberación. Jesús sanó y liberó en el día de reposo para poder dar a conocer a nosotros que en el día de reposo o que en Jesucristo hay sanidad, hay liberación, hay paz. Y para continuar avanzando, mire lo que dice el libro de Levíticos 24:5. Y tomarán flor de harina y cocerán de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa. Quizás no me está entendiendo, pero ya se lo explico. Y las pondrán en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Y pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, y para las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Lo que les acabo de leer está en el libro de Levíticos 24:5 en adelante. Habla de la mesa de la propiciación, donde continuamente tenía que haber pan. No podía faltar pan en esa mesa. Era una mesa especial en el tabernáculo de Dios. Dice que habían 2 hileras y en cada hilera habían 6 panes, el uno
frente al otro. Representaban a las 12 tribus de Israel, cada uno por sus príncipes. Pero allí no podía faltar el pan en esa mesa, y cada día de reposo tenía que ser renovado. Escúchame lo que yo le quiero decir. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios en esta hora es que en el día de reposo no hay escasez, que en Jesucristo siempre va a haber provisión. Cuando usted está en Cristo Jesús va a tener paz, va a tener sanidad, va a tener liberación, pero nunca va a tener necesidad de nada, sino que Dios estará siempre supliendo las cosas que sean necesarias. Lo primordial, su palabra en nuestras vidas, porque este pan representaba la palabra de Dios, el alimento espiritual que era para los sacerdotes. La Biblia enseña que nosotros somos reyes y sacerdotes en Jesucristo, lo que quiere decir que no va a faltar la palabra de Dios en nuestras vidas, que nunca habrá escasez de ella en nuestro corazón, sino que será renovada en Jesucristo, siempre para nosotros, pero también que no habrá escasez ni falta de ningún bien en Cristo Jesús. En el día de reposo había día de alegría, era día de celebración. Yo quiero leerle lo que dice Números 10:10. Número 10:10 dice: y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Y os será por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. El día de reposo era día de alegría, era día de celebración. Lo que usted y yo tenemos que entender es que en Cristo Jesús siempre va a haber gozo en nuestro corazón, porque Él es nuestro reposo, Él es nuestra paz, Él es nuestra alegría, Él es nuestro sustento. En Él está nuestra sanidad, en Él está nuestra liberación. Cristo Jesús es el reposo prometido de Dios para nosotros. Así que levante su mano allí y dele gloria a Dios por eso. Y quiero ir a algo más hermoso aún. Dice año de restitución. Así que allí levante su mano y diga fuerte: año de restitución. O dele la mano a alguien, apriete su mano y dígale: año de restitución. Y se lo voy a leer. Dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que en los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volverá cada uno a vuestra posición, y cada cual volverá a su familia. Le voy a explicar un poco para que pueda entender. Yo le acabo de leer Levítico 25:8. Cada 7 años, el pueblo de Israel, después de pasar 6 años, el séptimo año era año de reposo, conocido como el año sabático. Así como había para días, el día séptimo era el día de reposo. Asimismo, el año séptimo para el pueblo de Israel era el año sabático, el año de reposo. Ese año la tierra tenía que descansar. Pero el año sexto Dios iba a dar doble para que pudiesen sustentarse. Pero el año séptimo era necesario que la tierra descanse. Pero si multiplicamos 7 por 7 nos da un total de 49. El año 50 para la nación de Israel era año de jubileo o año de restitución. Era el año sabático, pero no era cualquier año sabático. Era un año sabático de mucha alegría. ¿Por qué? Porque si algo habían perdido, ese año lo podían recuperar. Porque si alguno de sus familiares llegase a ser cautivo para ser esclavo, ese año quedaba libre. Porque si alguien perdía su tierra, sus bienes o su familia, ese año lo recuperaba. Jesucristo es nuestro reposo, es nuestro jubileo, es nuestro año sabático. Todo lo que Satanás nos ha robado en Cristo Jesús lo podemos volver a obtener, porque Cristo Jesús es nuestra restitución. No solamente representa un día o solamente tiene un significado de descanso, tiene algo más que ver con eso. Cristo Jesús es el año del jubileo. Cristo Jesús es el año donde todo lo que usted ha perdido lo recupera. Yo sé que quizás en este tiempo han habido muchas cosas que usted perdió, quizás financieramente, quizás perdió su familia, quizás perdió su salud.
algo perdió, pero yo quiero decirle que en Cristo Jesús es año de restitución, porque en Él todo lo que se nos fue quitado nos será devuelto, no solamente devuelto, sino que también nos será multiplicado. En ese año se perdonaban las deudas. No sé por qué, pero si hay alguien que me escucha esto y quizás estás atravesando momentos muy complicados, hay deudas que te están turbando de parte de Dios, te digo que Cristo Jesús pagará todas tus deudas y todo lo que tú hayas estado teniendo preocupación, Dios traerá descanso y paz a tu vida. Esta palabra es para alguien y en el nombre de Jesús recíbala. Jesús es tu año de jubileo y este es el tiempo en que Dios trae sanidad, trae liberación, trae descanso y trae paz, pero también las deudas serán canceladas en el nombre de Jesucristo. Y quiero leer algo más que está en Isaías 58. Isaías 58, versículo 13. Si trajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo veneres, no estando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Escuche lo que quiero compartirle ahora mismo. Dios nos está diciendo, el día de reposo es el día de temor a Jehová. Este es el tiempo en que todos nosotros debemos volvernos en temor delante de Jehová. Ya no procurar hacer lo que nosotros deseamos, sino hacer la perfecta voluntad de Dios. No hablar nuestras palabras, sino hablar las palabras de Dios. Dejar de ser nosotros y permitir que sea Cristo el que viva a través de nuestras vidas, como lo dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y hay algo que a mí me impactó hace 8 años atrás y se lo quiero compartir el día de hoy porque sé que será de bendición para su vida. Cuando Dios hizo la creación, y aquí vamos a culminar, cuando Dios hizo la creación, dice que el hombre fue creado el día sexto. Escuche por favor. Pero el día séptimo Dios reposó. El día séptimo Dios reposó. Y dice, y descansó Dios de todas las obras que había hecho. El pecado, escuche lo que le voy a decir, el pecado que cometió Adán le impidió que entrara al reposo que entró Dios el día séptimo. Así que Adán quedó en el día sexto, mientras que Dios pasó al día séptimo. Y eso fue consecuencia del pecado. Y se hizo una rotura entre el día sexto y el día séptimo. Aquí viene Jesucristo, porque Él es el puente para nuestro reposo. Él es nuestro descanso. Por eso Jesucristo vino. Es como que el día sexto fuera el pasado, mientras que el día séptimo fuera el presente o el futuro glorioso de Dios, donde había descanso, donde había paz, donde había salvación. Por eso Jesucristo vino a pagar la deuda del hombre, de la desobediencia, y hizo un puente del día sexto, que representa día de hombre, día de pecado, al día séptimo, que representa día perfecto, día de reposo, día de descanso. Y después que Jesucristo vino y pagó la deuda, regresó al día séptimo. Escuche esta palabra. Y ahí es donde el Espíritu Santo es enviado, porque Él es el que conoce el camino para podernos llevar al reposo de Dios. Por eso empecé leyendo lo que dice: si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres cuando cayeron a causa de la tentación en el desierto. Este es el tiempo en que Dios está llamándonos a todos a poner a Cristo en el centro de nuestras vidas y pasar del día sexto al día séptimo. O sea, de la desobediencia a la salvación, del pecado a la santidad, de la soledad a la compañía del Espíritu Santo, de la tristeza al gozo del Señor, de las tinieblas a la luz de Jesucristo,
de no tener paz a vivir llenos de paz y de gozo. Querido oyente y amado hermano en Cristo, le bendigo y le dejo con esta palabra que sé que va a traer edificación a su vida. Levante su mano y vamos a orar. Rey eterno y Dios todopoderoso, te damos gracias por habernos permitido compartir esta palabra. Padre eterno, tú conoces cada persona que ahora mismo está escuchando. Allí donde ellos están, tu amor les abrace, tu gracia les inunde y tu presencia, mi Dios, esté con ellos de manera poderosa. Padre eterno, que ellos entren al reposo de Jesucristo y Jesucristo, Padre eterno, traiga todas estas bendiciones sobre sus vidas. Te doy gracias por cada uno de ellos. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos tu nombre y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Les saludamos en el nombre de Jesús. Reciba un saludo y un abrazo fuerte del pastor Wilmer Bermeo, mi esposo. Saludamos a todos los oyentes, saludamos a todos los hermanos en Cristo que pertenecen al Ministerio APE, a todos los pastores, amigos que se han conectado, y saludos para Argentina. Bendiciones también para ustedes. Gracia y paz sobre sus vidas. Hasta una próxima ocasión. Shalom.